Ahí estuvimos viendo los tips para conservar y seleccionar correctamente la chirimoya, una fruta con muchas propiedades que, como ya escuchaste ahí, te puede servir para varios aspectos de tu salud. Ya estamos listos para recibir con nosotros a la licenciada Clara Céspedes, psicóloga clínica, con quien en esta mañana estaremos conversando acerca del manejo de la ira. Bienvenida, licenciada. Gracias, ¿cómo está? Bien, feliz de recibirla aquí para hablar de este tema tan interesante. Yo creo que lo primero que deberíamos es definir qué diferencia a la ira de un enojo común o de otros sentimientos que pueden ir asociados y podrían confundirse. Bien, sí. De primera mano, la ira es una emoción que tiende a conocerse como negativa, pero no tiene que ser de por sí negativa. Es una emoción que está dentro, igual que la emoción de la alegría, emoción como otras emociones. No obstante, sí se diferencia de un enojo, porque un enojo viene siendo como la manifestación de la ira, pero podemos decir que parte, es como se manifiesta la conducta en sí. Ok, la ira entonces es el sentimiento y el enojo es lo que dejamos salir. Exacto, de esa ira. Me llamó la atención que usted mencionó, licenciada, que la ira no necesariamente es algo negativo. ¿Cómo así? Sí, porque tendemos a decir las emociones negativas y las emociones positivas. La alegría, la felicidad, la entonces emoción negativa, la tristeza, la ira. No debe de ser negativa, porque cuando lo vemos como algo negativo, pues entonces lo apartamos de nosotros. No sé si tú has visto la película Intensamente. Sí. Que ahí se refleja exactamente la emoción. ¿Y qué pasa cuando, como es algo negativo, no lo quiero, fuera de mí, el rebote que trae cuando se reprime? Entonces, por eso yo hoy en el día de hoy decía, no vamos a ver la ira como algo negativo, porque es algo positivo, porque es parte y es importante tener ira. Es importante esa referencia, e interesante más bien, era la palabra que quería usar, la referencia que usted nos hace de la película Intensamente. Para quienes no la han visto, es una película animada donde se presentan precisamente las 5 principales emociones que tiene todo ser humano, que son la alegría, ira, miedo, en fin. Algunas de esas emociones que, como bien dice la licenciada, una vez se ve como negativas, realmente tienen su razón de ser y nos motivan también a mejorar, aunque uno las vea como emociones negativas o algo que hay que mantener alejado. Exacto, porque viene siendo positiva, porque la ira es esa defensa del cuerpo interna, que cuando viene algo, que entonces todo el cuerpo tiende a defenderte. A diario tenemos muchísimas situaciones que nos hacen tener ira y se manifiestan a través de que nos sintamos la intolerancia, que sintamos que una situación es injusta, que no nos deben de tratar. Entonces nosotros nos enervamos de ira, nos llenamos de ira y podemos defender. Ahora bien, ¿cuándo viene a verse negativos? Porque es que siempre se asocia con la agresividad, con la violencia, y son cosas distintas. La ira es una emoción, la agresividad es la conducta, la manifestación de la ira, que cuando no es bien manejada, canalizada correctamente, pues entonces tiende a que sea de forma negativa y ya no es esa nada ira provechoso en absoluto. Entonces, ¿cómo uno sabe ya cuando esa ira se está reflejando en una conducta negativa, aparte de las cosas que pudieran parecer obvias, pero que yo voy sintiendo y puedo ya identificar como que, ok, tengo que empezar a manejar la ira, empezar a controlarme? Bien, la ira tiene 3 respuestas: respuesta fisiológica, respuesta cognitivas, emocionales y respuesta conductuales. En la respuesta fisiológica, pues cuando nos estamos llenando de ira, los músculos se tensan, hay personas que se ponen rojo, la respiración cambia. Sí, todo eso se manifiesta de una forma. Hay personas que le da fuerte dolor de cabeza cuando cuando la contiene, ira. Exacto. Entonces, cada ser humano puede manifestar esa ira fisiológica, esa respuesta fisiológica puede ser distinta. A nivel cognitivo, pues puedo malinterpretar lo que tú me estás diciendo, entonces ya lo veo como un ataque. Y también a nivel emocional, pues ya el pensamiento cambia, pues ya me voy y voy subiendo. Y a nivel conductual es ya lo que voy a ejecutar, que ahí viene siendo, como te decía anteriormente, la agresividad. Como yo, esa ira que se ha expuesto, cómo yo la voy manejando, cómo yo la voy manifestando. ¿Hay personas que tienen alguna predisposición a sentir más ira que otros por algún motivo? Sí. Y eso viene ahí cuando no sabemos canalizar. Por eso vuelvo y reitero la importancia de no reprimir esa emoción. Desde pequeño al niño se le debe de educar
en cuanto a regulación emocional. ¿Qué pasa? Es que no se nos enseña cómo manifestar la alegría, porque es más fácil, Sí. pero la ira no. Cuando nos vemos ante una frustración, pues no, pues tal, y se busca la manera de que tú no te sientas frustrado, y por eso es que se dicen mucho, los expertos infantiles dicen que lo ideal es que al niño se le frustre, para que aprenda a manejar la frustración. Llevarlo como a esa situación de límite donde él se ve en la obligación de buscar una salida. Y esa forma es de manejar la ira. Ok. Entonces aquí, sobre todo, en nuestra cultura se ve mucho que se suprime precisamente esa emoción de cuando un niño está enojado. No, usted es niño, usted tiene que aguantarse ahí calladita la boca. O sea, el niño no puede quejarse, no puede, no sé si sea también lo correcto, pero no, era por el juguete, lo extrañé el juguete o cualquier cosa. No le dejan sacar esa emoción, para así sea ya, para luego corregirle y decirle entonces cuál sería la forma adecuada. Entonces viene el reconocimiento de la emoción. Estoy airado, entonces cómo dialogar. Si estás airado, ¿qué te pasa? Que es una de las partes del autocontrol, de tengo ira, que el tema de hoy es el control de la ira, ¿cómo puedo controlarla? Pero lo principal es reconocer que estoy enojado, que estoy airado, que eso me está molestando, como dicen, como me está enervando y me está sacando de quicio. De quicio, exactamente. ¿A qué edad ya se le puede empezar a hablar a un niño acerca de cómo manejar la ira? Digamos que el niño desde los 3 años ya vemos que va haciendo malcriadeces, que va haciendo cosas y que empieza a llorar, y tú, pues no, para que no llore, y mantenerlo en esa burbuja, como que no. Ya a partir de los 3 años que ya el niño va manifestando conducta, o desde que va entrando al colegio, que ahora entran súper temprano, se le debe de ir dirigiendo. Ya a los 6 años, pues un niño pues es más plenamente consciente de sus conductas, entonces hay que irle educando en cuanto a las emociones. En cuanto si está airado, ¿por qué estás guapo? ¿Qué te pasa? Explícame. Y que entonces también ir ayudando al niño para que vaya quitando valor. Ah, no, porque me quitaron mi juguete. Bien, pero no es ideal compartirlo, no es tal, para que el niño vaya viendo, o sea, no tiene sentido o no es tan relevante yo molestarme por eso. Tal cosa. Enseñarlo a manejar y a desmenuzar o desmembrar eso que lo está haciendo sentirse enojado, para que sepan también cómo manejarlo y la razón de ser de cada cosa. Que muchas veces es más la sal que el chivo, como uno dice aquí. A veces uno se preocupa de más o se molesta por cosas que pueden tener una salida muy fácil. Entonces, por eso muchas veces vemos personas adultas que dicen, pero esa persona es muy conflictiva, con esa persona no se puede tratar, siempre está mecha corta. Sí. Y es por eso, porque es que hay un mundo interno no resuelto, una supresión. Por eso es que la ira no se puede suprimir, no se puede negar, no se puede reprimir. Y ahí también hay muchas enfermedades que vienen de ahí también, de esa contención de ira. Pues vemos muchas personas que sufren de gastritis, que es el estreñimiento. Cuando van al doctor, pues tiene que bajarle algo. ¿Qué usted hace cuando se molesta? No, yo me quedo callado. No. Entonces ahí vienen las habilidades sociales. Vamos a cambiar nuestro estilo de comunicación, a pasar de pasivo a ser asertivo, tampoco ser agresivo, porque es ahí. O sea, o soy muy pasivo, todo me lo como, me callo, no digo nada para no ofender a los demás, mas sin embargo me estoy haciendo daño internamente. No pasa nada y tú ahí molesto. Lo ideal es que vamos al diálogo, decirle a los demás que te hizo sentir mal, que te ha molestado, sin llegar a la agresividad, a agredirle verbal o físicamente. Bien, ¿en cuáles etapas de la vida, qué edades específicamente, se ven más esa falta de control de esta emoción, que es la ira de lo que estamos hablando en esta mañana? Es decir, es más común que sean más explosivos los niños, los adolescentes, las personas adultas ya a cierta edad o bajo ciertas circunstancias. Los adolescentes por su etapa, ¿verdad? Por su desarrollo fisiológico y todo lo que se da en ellos, pues tienden a ser muy explosivos. Muy explosivo. Ya los niños, pues bueno, pues parte de su etapa de desarrollo, las rabietas y todo eso, pero los adolescentes tienden a darse más, porque están en ese, digamos que en ese camino de ser ellos, de desarrollarse y de identificando qué quieren, entonces pues tienden a ser más explosivos. Ya los adultos, pues, por la sociedad, las buenas relaciones, pues uno se contiene más, y más en los adultos que se ve esa parte, ese estilo de comunicación pasivo y de contención.
En las personas adultas, pues ahí escuchamos que dicen, ay, pero es que esa señora es muy cascarrabia, Sí. que no sé qué. Sí, pero que quizás es que esa persona toda su vida puede ser que haya sido muy pacífica y ya llega un momento que Sí, porque eso pasa también. La gente explota. que dura mucho tiempo conteniéndose, llega un momento en el que cuando explota, como dice uno, hay que dejarle el pedazo. Entonces eso también es negativo, me imagino. Exacto, entonces Por eso ahí hay la que ira irlo es negativa. sacando mientras vayan sucediendo las Exacto, cosas. porque en sí, quiero que quede claro, en sí no es la emoción de la ira la negativa, es las ¿Cómo se consecuencias, refleja? es la manifestación, lo que lleva a yo no tener una canalización correcta, una regulación correcta de esa emoción. Bien. Usted nos mencionaba que la parte en la que más se agudiza esto de no controlar la ira es en la adolescencia. Entonces, no solamente debe ser un trabajo de adolescente que no siempre está consciente de ese tipo de situaciones, sino también de su entorno, me imagino. Exacto. Ahí deben ir muy involucrados los Exacto, padres. no, ¿Cuál debe ser el discurso que ellos lleven para ayudar a ese adolescente? es importante el diálogo en la familia. Si un adolescente, tú lo ves y es típico decir, es un rebelde, Sí. con ese niño no se puede hablar. Y no, vamos a intentar dialogar y ver qué es lo que pasa. Pero claro está, eso es un trabajo que se viene haciendo desde pequeño, donde el niño va viendo que puede entablar una conversación sana con sus mayores, con sus Sí. autoridades, necesariamente tienen que ser los padres. Por eso es que hay niños que con los padres no dialogan, pero en si la tienen escuela, un tío, de repente, exacto, una un profesora. profesor que puede dialogar, ¿qué te pasa? Y en vez de aislarlo y de tenerle como el malcriado, el que no escucha, el rebelde, se acercan y le dicen, explícame, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Y qué pasa? Que en los adolescentes no es tan fácil ellos hablar de esa emoción, porque los adolescentes tienden a tragar más, y más sobre todo esa emoción. Bien, vamos a seguir ampliando ese tema luego de esta llamada. Buenos días. Hola, buen día. Ah, bueno, se cayó la llamada, pero vamos a poner los teléfonos del estudio ahí en pantalla. Si usted tiene un caso en específico del cual le quiera comentar a nuestra licenciada Clara, puede llamarnos también. Recuerde que nos puedes escribir también vía redes sociales, @conelconsumidor. Entonces estamos en ese adolescente que muchas veces, como usted menciona, se le etiqueta, no, ese es el malcriado, y ya se deja así, no se trata de solucionar. Mientras más se le repite a una persona algo negativo, yo tengo la creencia de que esa persona se lo puede llegar a creer y actuar en base a eso, así no sea cierto o no sea lo inicial. Exacto, lo ideal es eso, porque es que inconscientemente pues asumimos esa conducta. Eres un desordenado, pues ya. El esfuerzo que él pudo estar haciendo ya lo va a pues soltar. lo va asumiendo. Entonces es esa parte que es el adolescente, como son más frágil, pues todo es más difícil. Cuando ellos están alegres es más fácil tú date cuenta que está feliz. Sí. Pero cuando está triste, bueno, te puedes dar cuenta como que no. Por eso la parte de la depresión en adolescente que es muy difícil detectarla. Incluso también entonces la ira, pues va ahí, se trancan en su habitación. Pues no, hay que darle su espacio. No. Una cosa es tú darle su espacio y otra cosa es tú dejarle y no hacerle entender o no hacerle saber a ese adolescente que a ti te importa también qué le está pasando y que él puede hablar abiertamente, porque así tú le puedes ayudar a canalizar esa emoción. Perfecto. Ahora sí, tenemos ya una llamada ahí en línea. Buenos días. Buenos días, Hola, ¿con quién converso? con Alba. Alba, bienvenida. ¿Su pregunta o comentario? Mi comentario es, yo tengo un hijo, ya mi hijo es un adolescente ya, y mi esposo siempre se quejaba de que él cualquier cosa me la pedía a mí, que no conversaba con él, y yo le decía, pero trátalo de ganártelo, porque los niños se ganan. Y no, es que él es contigo, todo es contigo, porque cada vez que él, cualquier cosa, él nunca se sentaba a conversar con él, y yo siempre era la que estaba ahí pendiente siempre con él. Bien, perfecto. Alba, gracias por su llamada y su comentario. Eso pasa mucho, de que no, tienes que ganártelo, de que por lo menos en la estructura familiar de aquí es algo que he visto muy repetitivamente, se suele tener más confianza con la madre y la figura paterna se suele ver como algo más de hay que respetar, hay que temerle hasta cierto punto. Sí, y es que lamentablemente se va vendiendo ese de pequeño. ¿Qué pasa? Es que actualmente no se da mucho, pero es cultura, que más la parte de crianza se desborda, la responsabilidad la lleva la madre. Y la madre tiene más ese acercamiento. ¿Y qué pasa? Que como estás más cerca de nosotros, pues uno se siente más en confianza con la madre para poder dialogar. Entonces ese padre, pues se mantiene muchas veces por el trabajo,
un poco ausente a nivel emocional. Bien. Volviendo al tema de los adolescentes y la ira, ¿cuáles conductas pueden ya identificar un padre o le puede dar una señal a los padres de que su adolescente no está manejando la ira, no solamente en el entorno familiar, porque en la casa puede darse el caso de que, no, él llega y se tranca en su habitación, debe ser que le pasa algo, pero ya, ¿qué otras conductas fuera de ese entorno se pueden servir de alerta a los padres? Las malas contestaciones, cuando el adolescente pues contesta agresivamente con todo, que sube el tono de la voz, los gestos de la cara, es muy importante, el cómo te mire, porque muchas veces hay adolescentes que sí son de mucho hablar, hay otros que no. La forma, si tú ves que se elevan un poco, cuando tú le dices algo que tienen la intención de irte hacia arriba, así, entonces ahí se pueden ver. También muchas veces cuando son muy niños, un adolescente, si tú le pasas una prueba proyectiva, pues algún dibujo que se vea esa agresividad, esa contención o que el niño ese adolescente esté muy tenso. Ahí puedes ver que hay algo que no está funcionando bien internamente en ese adolescente. Entonces, en esas circunstancias especiales, uno tiene que estar muy pendiente y no dejar pasar las cosas, que es lo que uno siempre suele hacer. Uno suele asumir las conductas como, eso fue de un día, eso no se va a repetir, pero suele haber un trasfondo detrás de ese tipo de comportamientos a los cuales hay que prestarle atención. Vamos a una pausa, luego volvemos con más de esta conversación tan interesante acerca de la ira y el control de la misma con la licenciada Clara Céspedes.